Bueno, darte la bienvenida a este espacio, darte las gracias porque Guío es la responsable, no, pesa mucho, pero es quien me da los ánimos y me da las herramientas, es mi profesora de este idioma, porque el estar conectados en red para mí es algo que es una realidad, el conectarnos energéticamente en Sí, red, y esta es otra manera de conectarnos en red, pero claro, ya aterrizándolo, Guío es quien me guía ahí, ¿no? sí, Y llevábamos tiempo con la idea de hacer este encuentro y este tema. sí. Eh, De hecho, viene desde antes del verano es verdad. que queríamos hacer Desde, el live. y ahí va a ir como la idea. Habíamos hablado que tú me ibas a invitar para que yo hablara del tema y después las cosas y el universo fue moviendo y bueno, y ahora te toca a ti hablar del tema. Eh, Bueno, este, en conversación. va bien, claramente. Sí. Vamos a hablar de la Para magia de los símbolos, la del magia lenguaje de los simbólico. símbolos. Mm, Yo, pensando en la magia de los símbolos, tengo aquí a mi derecha, no puedo evitar, si cuando pienso en magia de símbolos, pensar en el tarot, ¿no? el Entonces dato. aquí saqué el tarot, saqué el oráculo del chamán místico, porque, bueno, me resultan muy simbólicos. Pero, no sé, Guío, ¿cuál fue la idea que te vino en torno a este tema? Sí, bueno, cuando hablamos, o sea, al principio de todo, cuando te quería proponer hacer este live que al final no se pudo dar antes del verano, y ahora, mira, ahí está Blanca, Blanca, ¿qué tal? Hola, Y ahora pues Blanca. hemos aprovechado de que tú vas a participar en el foro Tu Intuición que estoy organizando junto a Mía Yarza y que es este fin de semana ya, o sea, empieza ya el viernes, ¿no? Entonces tú eres una de las ponentes, una de las personas que hacemos una entrevista, que por cierto la hice yo y salió chulísima. No es porque seas tú ni nada, pero es que salió muy chula. Y hablamos del tarot y todo esto, ¿no? Y claro, justo ese live que teníamos pendiente de antes del verano, que era la magia del símbolo o la magia del lenguaje simbólico, algo así lo Sí. habíamos titulado, ¿no? Y creo que es algo muy importante para despertar la intuición, es algo muy importante para todos ahora, porque para mí el lenguaje simbólico, que a nivel de astrología podemos hablar de Piscis, por ejemplo, y tú eres Piscis, nos abre más allá, ¿no? O sea, es algo que el símbolo nos saca de la literalidad de lo tridimensional, ¿no? Y lo tridimensional ahora se está cayendo, se está Ujú. cayendo a trocitos porque nada tiene sentido, ¿no? Entonces creo que es súper importante hablar de este tema y de todas las diferentes maneras de poder aprovechar y utilizar el lenguaje simbólico. Sí, es un momento muy particular el que estamos viviendo, ¿verdad? Hemos tenido un cambio de era y entró con todo. Eh, Totalmente. porque claro, para que empecemos a vivir en lo nuevo, ¿no? Se tiene que dar el cambio. Y entonces, claro, las viejas estructuras tiemblan, ¿no? Y ya no está cambiando todo. Claro, claro. Y, y el símbolo, entonces, es esa posibilidad, esa conexión con la intuición. Esta era, ¿no, Guío? Es una era que va a ser más intuitiva. Yo creo que sí, totalmente, ¿no? O sea, primero que es una era femenina en la que hemos empezado después de 5.000 años de patriarcado, que es una era masculina, que es mucho más, ha sido una era racional, de desarrollar la lógica, el pensamiento concreto, el ego, que es la conciencia objeto-sujeto. Entonces, desde ese pensamiento y esa forma de funcionar el mundo que nos ha servido durante mucho tiempo, ahora ya se está quedando obsoleta. Pues ahora ya no nos sirve para poder manejar la realidad del día a día, ¿no? O sea, si tú te paras a analizar la realidad que nos está sucediendo con la lógica racional, nada tiene sentido. Te tienes que inventar un montón de cosas para encajar la realidad. Ujú. O sea, porque Y es surrealista todo lo que está pasando. totalmente surrealista, ¿no? Y cada día es una noticia o una situación más que dice uno, ¿qué? ¿Esto qué es, no?
Y eso, y si la tratamos de entender, entramos en ese juego de racionalizarla y poder darle una explicación, ya sea a favor o en contra, da igual, ¿no? Quedamos disociadas, ¿no? Una Sí. disociación total, porque nos atrapa en ese discurso racional, ¿no? Mental Sí. del ego, ¿no? Sí, y además cada vez más separativo, porque ahora a nivel psicológico existen un par de fenómenos que se llaman la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación. Ujú, Y la culpa es un mecanismo que está muy intrínsecamente ligado a estas dos conceptos, ¿no? Entonces, la disonancia cognitiva es cuando dos cosas entran en conflicto, ujú, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es nos posicionamos en un lado y echamos la culpa al otro lado, ¿no? Entonces, se pueden ver muchas incoherencias en ese sentido, ¿no? Personas que creen, yo qué sé, en un partido, en un equipo de fútbol, en un partido político, en una posición determinada, eh, muchas veces son incoherentes a sus propios valores intrínsecos que necesariamente tienen que negar y echar fuera. ujú, Es el clásico, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, antiguamente, cuando había personas muy religiosas, que todavía era una época donde la homosexualidad estaba mal vista, entonces había muchas personas homosexuales que no se lo podían permitir. O sea, no, tenían que posicionarse en el lado de yo soy buen ciudadano cristiano votante de X partido y justamente atacaban a colectivos o a personas que eran homosexuales como ellos mismos, ¿no? Porque no podían, su mente no podía con ello, ¿no? Entonces, siempre que intentamos racionalizar las cosas, vamos a caer en esta separación, en esta división que se llama la disonancia cognitiva, que te hace posicionarte, enrocarte en una polaridad y culpar la otra. ujú. ¿Vale? Así también es como se forma el ego y las creencias, ¿no? Yo me fijo en esto porque es que esto no sé cómo manejarlo. Entonces luego hay otro fenómeno que se llama el sesgo de confirmación, que es una vez que yo me enroco y me posiciono en este lado, luego todos los argumentos a favor de mi posición los voy a escuchar y todos los argumentos a favor de la posición contraria no los voy a registrar. Entonces aquí viene lo típico que en las comidas se dice que no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de Ni de religión, ¿no? religión. ¿Por qué? Porque esas temáticas son temáticas que se polarizan muy ideológicas, la gente se polariza mucho, se adhiere mucho a un lado y rechaza por completo el otro. Entonces no registran el argumento en contra de ninguna manera y solo registran el argumento favorable. O sea, son incapaces de registrar otra cosa, ¿no? Ujú. Y entonces, esto es desde la perspectiva del ego y desde esa mente estrecha que quiere tenerlo todo claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que la única manera real de superar esto es comprender que esos opuestos eres tú. Por Bien. ejemplo, haciendo el trabajo de espejo. Darte cuenta de que eso que tengo delante me está reflejando algo mío, ¿no? Es integrar las polaridades. Entonces, eso te permite verlo todo desde una perspectiva mayor, ¿vale? Ujú, Esa perspectiva mayor a mí me gusta llamarlo la tercera idea. ¿Vale? Porque tenemos una idea en la que me enroco, yo soy buena y tengo que posicionarme aquí porque esto es lo que yo creo que es bueno, por ejemplo, en la guerra civil, ¿no? La ujú, gente era capaz de culpar a sus familiares, a un hermano, a un tío, en aras de ser un buen ciudadano que apoya a su lado, ¿vale? Entonces, se tenían que contar un montón de mentiras para poder sostener eso, que eso es lo que vamos haciendo normalmente, ¿no? Entonces, la tercera idea es, por ejemplo, a lo mejor yo soy favorable de este punto de vista, pero este otro punto de vista también yo tengo una parte allí, o también lo entiendo, o también me puedo poner en su lugar. Entonces, eso ujú. ya te hace más flexible, ¿vale? Y esa flexibilidad te empieza a permitir ver las cosas desde un tercer punto de vista que engloba toda la situación, ¿vale? Bien. Que a nivel Mientras estás hablando, no, de, termina la idea. que a nivel de astrología estaríamos hablando, por ejemplo, de Sagitario como la tercera idea, Escorpio vibrando bajo como la lucha entre las polaridades Ujú, y Cáncer como la capacidad de
Porque el signo opuesto a Sagitario es Géminis y el siguiente es Cáncer, es decir, el talento de Sagitario es Cáncer. Sagitario, cuando abre su corazón a abrazar las diferencias, en vez de enrocarse en una posición u otra de forma radical o talibán, Sí. cuando se abre con el corazón es cuando empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es lo que nos va a permitir adaptarnos a esta nueva realidad que viene. Porque si nos quedamos enrocados en, yo qué sé, por ejemplo, vacunas sí, vacunas no. Esto es bueno, esto es malo. Si nos quedamos en eso, nos vamos a convertir en tremendamente rígidos e inflexibles y vamos a ser incapaces de adaptarnos a estos tiempos que van tan rápidos. Entonces, por eso el lenguaje simbólico también es lo que nos permite dar ese salto a la tercera idea. Lo que te decía es, mientras venías hablando de todo eso, ¿no? Esa idea, me venía como símbolo el triskel celta, ¿no? Los celtas fueron una cultura que tenía muy integrada esa situación, ¿no? El 3, Ujú. ¿no? Siempre que nos estemos moviendo en el 2, no hay cambio. El 2 que nos deja estancados, ¿no? Entonces, los celtas tenían muy claro eso y el triskel como símbolo nos recuerda eso, ¿no? Es el 3, es esa tercera idea de la que nos venís hablando, ¿no? Y uno a esto, el símbolo también, el del yin y el yang, que tendemos a pensar que son dos cosas nada más, y el símbolo del yin y el yang no nos habla del 2, nos habla del 3, porque esa S del centro es la que nos permite el movimiento y porque uno contiene al otro, no es uno puro el otro, ¿no? Y está en el Sí, movimiento y en esa mutación, ¿no? Entonces, sí, sí, un sí. poco llevándolo a lo mismo que estás diciendo, pero en otro lenguaje es centrar, ¿no? En esa vivencia que nos puede estar recordando y bueno, está bueno porque el símbolo también tiene una energía Ujú. y la sepamos o no, actúa sobre nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra esa magia que tiene, que no tengo que saber ni siquiera qué significa, pero actúa, su energía y su capacidad está actuando. Y entonces me vienen en esta idea que estás desarrollando, esos dos símbolos como más significativos, ¿no? Eh, Sí. Y a nivel astrológico tenemos, por ejemplo, Aries, que es un símbolo masculino, es un signo masculino, Tauro, que es femenino, y luego Géminis, que es masculino, pero ya nos está hablando de una dinámica diferente, ¿no? Muy al hilo de lo que has dicho del Yin Yang. Marte es, o sea, Aries está regido por Marte, que es la energía masculina, que es de actuar, que es de ir hacia adelante. Venus es, perdón, Tauro está regido por Venus, que es receptivo, y Géminis está regido por Mercurio, que es un intercambio. Entonces aquí, otra vez, en los primeros tres signos del zodiaco, vemos estos tres movimientos, ¿vale? exacto. Que no es solamente dos, sino hay un tercero, que es lo que permite que haya continuidad, ¿no? Luego está el Cáncer, luego Leo, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, hay un par de preguntas que han hecho y una es si el talento es el signo opuesto, el siguiente al opuesto. Es mi forma de verlo desde la astrología, desde el ser. Lo pregunta Funky Up. Sí, Eh, yo tengo en cuenta en un signo el anterior, el posterior, el de enfrente y los dos quincuncios. Entonces tengo en cuenta para cada signo 6 signos. Entonces, por ejemplo, Sagitario viene de Escorpio, va hacia Capricornio, enfrente tiene a Géminis, el escollo que ha de superar es el signo antes de Géminis, es decir, Tauro, ¿vale? Que es la cabezonería, eso es lo que tiene que superar Sagitario. O sea, Sagitario viene de Escorpio, Escorpio es bueno o malo, ¿vale? Y Tauro, que es el escollo, es la cabezonería de ese bueno o malo, ¿no? El signo opuesto es Géminis, es abrirte a las diferencias, y el talento es Cáncer, que es abrir tu corazón para incluir a esas diferencias. Y entonces puedes pasar a ser un Capricornio maduro, que es sostener tu verdad, ¿vale? Ese sería el juego. Y había otra persona que preguntaba que siente que estos tiempos están como muy acelerados, ¿no? Y yo creo que eso sucede
por el hecho de sentir más. Cuanto más sentimos, más... No, al revés, perdón. Normalmente pasa al revés. Normalmente cuanto más sientes, más lento pasa el tiempo. Es la Sí, cuanto menos disociación, sientes, cuando estamos disociados es cuando sentimos como que va todo más rápido, porque es como esa sí, sensación de que te llevan, de que casi no participas, ¿no? Como que nada está, es por ahí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente. Sí. Por eso los adolescentes que están muy viviendo intensamente cada cosa y cada emoción, ellos te pueden contar cosas con pelos y señales porque viven el tiempo mucho más lentamente, ¿no? Ujú. Mm. Claro, esa misma emotividad los hace estar más en ellos, aunque podríamos pensar que en general el adolescente está como más salido y no. Están más presentes. Mm. Está bueno porque en esto que venías diciendo es tener en cuenta el espejo, ¿no? El adolescente tiende a molestar mucho, pero es como para que tengamos presente que nos molesta porque nos está haciendo de espejo y no estamos queriendo como ver ese reflejo que somos nosotros, ¿no? Totalmente. Me viene una carta del tarot que yo creo que la miré hace nada. Mm. Bueno, Mm. sigue contándonos Sí, y si la veo sí. la muestro. Sí, con respecto a, porque para mí parte de este lenguaje, o sea, entender el lenguaje simbólico, que aparte del tarot, de la astrología, de la numerología y de muchos otros lenguajes simbólicos que hay por allí, ¿no? Es el I Ching, la Cábala también son lenguajes simbólicos, ¿no? Es el tema de el empezar a poder percibir las cosas a muchas dimensiones y muchos niveles diferentes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el ejemplo hablando del adolescente, ¿no? Cosas que suceden en la familia. La gente Ujú, normalmente se posiciona en la familia como, mira lo que me han hecho o fíjate lo que está pasando, ¿no? Entonces, o bien se lo toman personal o bien lo ven como algo que no va con ellos, ¿no? Cuando eso no puede ser, ¿no? Cada miembro de la familia está reflejando un aspecto tuyo. ujú, Entonces, aparte de la relación, o sea, es que hay muchas dimensiones, por ejemplo, y esto se puede entender mejor con el símbolo, con el trabajo simbólico, porque para la mente tridimensional le raya mucho ver todas las dimensiones que hay en una relación. Entonces, a lo mejor hay una dimensión que es la más biológica, que es la que yo me siento bien o no me siento bien y voy a cuidar cómo me siento. Luego hay una ujú, relación, hay una forma de verlo más desde el alma, donde yo amo a las personas de mi familia o amo a las personas, a mi pareja, a las personas que amo, y las amo incondicionalmente desde el punto de vista del alma, aunque mi biología luego diga que no me quiero acercar, ¿no? ujú, Y luego está el punto de vista relacional, donde puedo empezar a ver, dentro de ese punto de vista relacional, hay muchas dimensiones de cómo nos vinculamos. Entonces nos podemos vincular, por ejemplo, la gente suele decir, pues yo tengo que ser firme y decir lo que quiero para no pisar mis intereses, ¿no? Y yo personalmente nunca estoy a favor de esa forma de ver las cosas porque eso implica rechazo y un rechazo a la persona que se supone que amas, ¿no? ujú, Para mí es mucho más interesante ver que en el otro estoy viendo algo que es mío. Pero no, ¿y por qué? Y tal, ¿y qué me está mostrando? No, no desde esa perspectiva, sino desde la profunda aceptación de que cada persona que tienes a tu alrededor está reflejando un aspecto tuyo, ¿vale? Y cómo aceptar eso y aceptar a las personas tal y como son en sus circunstancias te puede ayudar a ti a conectar contigo y cuando lo haces, dejas de estar polarizado, dejas de estar disociado y en la mente, estás integrado y entonces tu capacidad transformadora de tu vida y del medio es mucho mayor. Y por supuesto también, o sea, porque la forma en que nos tenemos que adaptar en esta nueva era es transformándola desde dentro. es. Eso es, creo que como a destacar, ¿no? La transformación no viene desde afuera, no viene generando cambios externos, sino que es interno, ¿no? Creo el siglo pasado y los siglos anteriores, esos siglos de revoluciones y cambios sociales, ¿no? Como la forma de cambio de Mm. humanidad,
y creo que ahora, ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero ahora viene muy claro que esa revolución como cambio es interna, es Es interno, individual y es individual. Y puedes traer totalmente. a momentos en que te pueda uno sentirse como solo, ¿no? Pero es que es la forma. No solo la soledad de, ay, pobrecito, yo no, pero sino que es necesario ese ir hacia adentro y trabajar ese cambio interno. Pero creo que una cosa también que es muy linda, que siempre te la oigo decir, y es, pero sin drama. Eh, Cuando veo que tengo una parte fea o que no me gusta, es que no pasa nada. Eso también está ahí y sí, va, ¿no? Claro, es que la gente lo que hace, por regla general, en nuestra sociedad, porque se ha construido así, es, por ejemplo, digo, ¿qué tengo mal? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que hacer? Pero es que al hacer eso, estás cayendo en esa dinámica polarizadora donde hay bueno o malo, donde tú te posiciones de un lado y una parte de ti la estás posicionando fuera. O sea, Fuera. estás diciendo, esa parte de mí es mala, la tiene que cambiar. Y no es por allí. Si abordamos las cosas de esa forma, polarizante y echando la culpa y viendo como que las cosas están mal y que hay que arreglarlas, lo que nos va a pasar es que nos vamos a rigidizar mucho más, y además mucho. O sea, no, antes como que podía pasar y no te enterabas, pero es que ahora no. En cuanto lo haces un poco, te polarizas. Y si te polarizas con la que está cayendo, es muy probable que te vayan mal las cosas, que enfermes, o sea, que no puedes adaptarte a todo este cambio. Y no te puedes adaptar a nivel individual, porque el cambio ahora es individual. Entonces, en ese sentido, es súper importante el aprovechar, más que intentar a ver qué me puedo arreglar, qué tengo que hacer bien, qué tengo que, no. O sea, es aprovechar cada circunstancia que sucede en tu vida para hacer esa toma de conciencia de, qué interesante. Esto que me está pasando está reflejando un aspecto mío que no estoy viendo. ¿Cómo? No lo sé, no importa. Ujú. Pero ya esa aceptación ya cambia todo, ya empieza a mover la energía de otra manera. Ya no estás poniendo tu energía fuera, ya tu energía está para ti. Pero Claro. si yo creo que tengo que ir a arreglarme algo, mi energía no está disponible para mí. Y entonces estoy atrapada. ¿Vale? Entonces, salir un poco de esa idea que es que está tan metido a nivel cultural de que tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer, tengo que cambiar, ese tengo que, ¿no? Esa es la alerta. Cuando me Mm. digo tengo que, podría ser ya como, ¿tienes que qué? No, No, por ahí no, no. estoy en plena aceptación, ¿no? De la situación que hay, ¿no? No está, antes hablaba con unas personas sobre un tema de vínculos, de relaciones, ¿no? Y entonces estaba muy en como, tengo que poner mis límites porque está pasando tal cosa, ¿no? O sea, esta actitud muy, por un lado, de tengo que, por otro lado, muy a la defensiva y sin darse cuenta que lo que estaba haciendo es rechazando a Mm, la persona a la que ama. Cuando en realidad, si tomas conciencia de lo que está sucediendo, es que esta persona te está poniendo una situación que tú entras en ella o tú la generas y la creas porque esa energía es parte de ti y por eso te juntas con esa persona porque esa persona tiene la información que es complementaria a la tuya. claro. Entonces la otra persona está viviendo sus experiencias, tú estás viviendo tus experiencias y para eso os juntáis, para remover esas emociones, para poder abrir tu corazón. Que el objetivo de una relación es abrir tu corazón e integrar tú quién eres, que es lo mismo. ¿Vale? Que Claro. el yin yang, si lo ves desde arriba, ¿vale? Es un toroide. ¿Vale? Ujú. Es la representación en dos dimensiones de un toroide. Un toroide es como hay como una especie de embudo central que se abre en dos Sí, paraguas, por dos así pares. decirlo, que se junta y es un flujo de energía que sube, baja, espiralea, sube, baja, espiralea. Entonces, el toroide, cuando tú estás en coherencia, se forma un toroide perfecto. Y eso es el yin yang, que estás en equilibrio. ¿Vale? Y eso sucede cuando te abres de corazón. Entonces, la apertura de corazón, la integración, la no polarización,
la visión desde la tercera idea, la creación de ese toroide, la Ujú. coherencia cardíaca, es todo la misma cosa. Y En- como somos seres racionales, necesitamos poder visualizarlo para empezar a dirigirnos hacia allí. Necesitamos utilizar la mente como herramienta que dice, vale, esta es la forma, Ujú. más o menos, ¿no? Luego Sí, sí, varían, pero más sí, o menos, y por ya te ahí. sientes cómodo. Nos decía Jansin, hola, hola Lili, nos decía Jansin mientras ibas hablando, ¿no? Ir quitando velos, ¿no? Era Exacto. la frase. Claro, porque hemos creado tantas capas por esas polarizaciones, esas tirones familiares, culturales, religiosos, políticos, nos hemos fraccionado tanto que también que para sostener todo eso fraccionado Mm. fuimos creando, ¿no? Corazas, ¿no? Velos para ir sosteniendo todo eso. Pero claro, ahora llega el momento en que ya no sabemos ni quién somos porque hemos roto la conexión con nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, para que el corazón pueda abrirse, el corazón cuando está abierto es cuando está conectado con esa verdadera esencia de lo que cada uno es, ¿no? Entonces, un poco interpreto esta frase de Lilian y me viene bien, ¿no? Para ir quitándonos esos velos para poder ir abriendo el corazón y ir conectando a través del corazón. Sería Sí, este nuevo, el gran cambio, ¿no? sí, 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 sí. Sí, además, desde el punto de vista, o sea, el signo que tiene que ver con el corazón es Leo, el talento de Leo es Piscis. Ah, Es mira. decir, el signo opuesto es Acuario, el signo siguiente es Piscis. Y Piscis le dice a Leo, ¿no? Quita esos velos, espiritualízate, disuélvete, no te enroques, porque Leo viene de Cáncer y Cáncer vibrando bajo es me cierro aquí, Me ¿no? cierro. No me abro a nadie. Tiene el eje Cáncer Capricornio, Capricornio sería el escollo de Leo, y entonces en Capricornio como escollo hay mucha rigidez y mucho caparazón, y Piscis dice, disuelve eso, ¿no? Y Piscis está regido por Neptuno y ambos nos hablan de los símbolos, del lenguaje simbólico. Entonces la forma de realmente abrir el corazón y disolver las capas y estructuras y corazas egoicas que están ahí reteniendo nuestra energía potencial, o sea, nuestra esencia en cajitas, es a través del lenguaje simbólico, es a través de esa quitar velos, de esa disolución, que es ir a esa tercera idea, ¿no? Que es ver las cosas en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Pero para eso también necesitamos tener un sistema nervioso y un cerebro mucho más complejos. Ujú. Porque si solo tenemos dos neuronas dando vueltas diciendo blanco, negro, pues no puedes. O sea, lo estoy hablando un poco chistosamente, pero Sí, va en claro. serio. O sea, Sí, sí, pero es cuanto más, así. es así, cuanto más se ramifican, se complejizan tus neuronas cerebrales, más capacidad tienes para ver cosas en múltiples dimensiones. O sea, yo cuando viene alguien a consulta o me comenta algo, yo estoy haciendo una escucha desde varios niveles y con varios lenguajes simbólicos al mismo tiempo. O sea, estoy con la astrología, estoy con la numerología, estoy con la biodescodificación, y lo manejo todo al mismo tiempo de forma natural, ¿no? O sea, no tengo que pensar, sino que me viene. O sea, es como que me quedo abierta para que todos esos lenguajes me vayan informando. Aparte estoy viendo los gestos, cómo expresa las cosas, estoy escuchando qué palabras dice, todo al mismo tiempo. Ya que lo pienso. Tú tienes una capacidad de conexiones. Bueno, pues es que esto es lo que te da el lenguaje simbólico. O sea, Claro. cuando incorporas, integras el lenguaje simbólico, y yo empiezo, en mi caso, yo empecé por astrología, ¿no? Pero al final, la mayoría de los astrólogos luego vamos picando de otras cosas. Y yo supongo que con los tarotólogos o con los numerólogos y demás pasa lo mismo, ¿no? Porque es que al final te vas dando cuenta de la riqueza del símbolo para, para definir conceptos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con el tema, me viene el tema de los idiomas. O Ujú. sea, yo soy bilingüe y luego además tengo otros idiomas más que chapurreo porque tengo mucho morro, ¿no? Entonces, porque ya cuando tienes una base,
ya saltas de un idioma para otro. Soy bilingüe, o sea, no soy que he aprendido un idioma y luego otro idioma encima, pero mis esquemas mentales son del primer idioma, ¿no? Mis esquemas mentales pueden saltar a cualquiera de los 4 idiomas. O Ujú. sea, puedo pensar en cualquiera de los 4 idiomas, incluso esos dos que no sé tanto. Entonces, para mí, nada es fijo. Para Ok. mí todo es flexible. Entonces, para mí es muy fácil percibir cómo el lenguaje simbólico engloba mucho más y expresa y conecta mucha más información que meros lenguajes humanos. Porque puedo habitar cada uno de esos lenguajes y también algo más abstracto y simbólico y ver las diferencias entre las culturas. Ujú. ¿Entiende? Eso para las personas que no tengan como tú todas estas, bueno, las capacidades, porque después cada uno también tiene sus dones y sus virtudes, ¿no? Pero en general estamos, aunque lo tuyo es consciente, tú eres consciente en esa conexión también con tu corazón, has tomado conciencia de cómo vas percibiendo y vas saltando a una conexión u otra, o qué nivel, ¿no? Pero Mm. todas las personas a ese nivel lo están haciendo. Los niños, por ejemplo, si bien uno dice, ¿no? Para llegar al lenguaje simbólico, según el desarrollo psicológico, no sé qué, pero el niño percibe y sabe, lo maneja muy bien, ¿no? Sí. Porque el gesto, el tono de la voz, y nos pasa a todos, lo percibimos muy bien. En medicina tradicional china, el terapeuta le pasa exactamente lo que venís diciendo y no lo piensa, pero en cuanto el paciente entra, uno le hace, lo saluda, lo ve y ya ve de qué manera saludó, cómo estaba, cómo estás, cómo se sienta, si se cierra cuando, eso lo miramos mucho, ¿no? Tú también, si se cruza de piernas, si se cierra, si no, el color de la tez, cómo mueve las manos o cómo no las mueve. Entonces, claro, ahí hay mucha información y de hecho es más amplia y, y más sincera la información que percibimos a través de ese lenguaje simbólico y de signos que el del lenguaje Sí. hablado, ¿no? Pero porque se ha roto esa conexión, porque el lenguaje del corazón, el emperador, ¿no? Como en las emociones, el emperador en la medicina tradicional china, el corazón, la palabra es la manera que tiene de expresarse, pero hemos roto esa conexión. Entonces, claro, la palabra ya no es sincera. Pero no Mm. es sincera porque ni siquiera es porque quiera mentirte. Es Eh, porque estoy tan cubierta de velos que Sí, claro que lo que sale no es la verdadera esencia. Entonces, un poco sí. tenemos que eso, seguir trabajando en ir quitando para poder llegar a que la palabra sincera pueda ser también la que expresa el corazón. Me viene un poco a nivel de medicina tradicional china, porque alguna vez hemos hablado del emperador y el ministro, creo que es, ¿no? Entonces Sí, es el ministro el que se pone a defender al emperador y entonces entran todos los mecanismos de defensa y cierre, ¿vale? Pero el ministro percibe un ataque que no necesariamente es real. Y ahí está el tema. Que un ataque real sería si te pones, no sé, te caen piedras encima o estás en medio de una tormenta o te viene mm, un tigre, sería un ataque real o te viene medio de una batalla. Pero normalmente ya no tenemos ataques reales y sin embargo interpretamos esos ataques reales debido justamente a esas corazas que hemos puesto para defendernos de ciertas circunstancias de niños, de pequeñitos, pero entonces ese ministro está como gobernando todo. Entonces realmente el rey está exacto. encerrado en su torre, el ministro es el que está mandando y haciendo, pero no está teniendo en cuenta a nadie realmente. Claro, un poco lo hablo para quienes no puedan no tener conocimiento de medicina tradicional china, ¿no? Energéticamente, hablamos como el ser, en esa visión antigua del reino, del imperio, y el corazón es el emperador, es a quien le llega todo el mensaje, los mensajes de lo que está ocurriendo en el reino. Claro, pero no le llega directo, ¿no? Entonces, tiene un intermediario, que es el ministro, ¿no? Y nos dice Jansin, la configuración del ministro tiene que ver con la configuración de la personalidad. Y es a eso a lo que iba, ¿no? Entonces,
ese ministro se va configurando según la personalidad que vamos teniendo y la vamos teniendo en función a toda esa agresión que desde el momento de la concepción se puede haber ido y que se van creando esas defensas, ¿no? Entonces se rompe esa conexión real y el ministro toma el poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es el ego. Es el ego, cuando se empodera el ego, sería esa energía del ministro, entonces está todo respondiendo a partir de ahí. Y entonces el ego, cuando es necesario, porque necesitamos formar nuestra personalidad, pero claro, no puede estar disociada del corazón, no puede estar, tiene que ser un fiel sirviente del corazón. Sí, O sea, es que el al ego final es al como, servicio del corazón. claro, al final es como que ese ministro le está diciendo al emperador, yo te cuido, pero es que tú estás muy enfermito porque no sabes cómo sostener las cosas, entonces ponte en la camita, que yo te cuido, pero quédate en tu habitación, que yo te voy a dar tus medicinas, te voy a dar tus vacunitas, te voy a dar tus cositas, pero tú de ahí no te muevas porque yo sé que te va a cuidar. Entonces al Claro. final el emperador no está gobernando. No, y se va como anulando, ¿no? Se va achicando y no se expresa. Claro. Entonces, es Y esa personalidad controlada o gobernada desde ese ministro, desde la energía del Simpao o maestro de corazón, ¿no? Es el maestro del corazón, es quien está gobernando, ¿no? Esa energía eh, se, se activa al momento del nacimiento y se va desarrollando, ¿no? Y va madurando y madura entrando en la adolescencia y ahí, ¿no? Entonces, digo esto porque si será clave y si será importante, siempre hablamos de esos 2 primeros años de vida del niño, pero esta energía además sigue madurando a lo largo de todos esos años, ¿no? Hasta la adolescencia, pero claro, si no dejamos que se exprese con naturalidad, porque está tan codificado, pero también es comprensible que no pueda hacerlo. Y no pasa nada, ¿no? Porque es como a veces dices, porque ¿quién puede estar, quién custodia al niño para que pueda expresarse? La mamá, el papá, la abuela, pero claro, ellos ya vienen disociados. Entonces, eso claro, nos ayuda para no buscar un culpable. Bueno, eso es. Pero sí. ahora debo, sí. Sí, aquí me vienen como muchas capas de esta historia, ¿no? Entonces, imagínate el ministro, que es la personalidad, que es la coraza del ego, ¿no? Está protegiendo al emperador, que es el corazón, y lo está encapsulando en una habitación diciendo que estás malito, yo te cuido. Entonces, cuanto más el ministro cuida al corazón, más está creando un problema porque al final el corazón, el emperador, no sale a tomar el aire, no sale a respirar, no sale a hacer lo que le apetece, no está gobernando, no está haciendo lo que quiere y ese ministro está reforzando su razón de ser, creando el problema, o sea, atendiendo y creando el problema. O sea, cuanto más yo te protejo, yo te cuido, pero el propio ministro es el que provoca el problema por ese exceso de protección y cuidado, ¿no? Entonces, esto podemos ver que lo estamos haciendo nosotros, con nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, con nuestras energías Mm, del ministro, del corazón y las demás energías del cuerpo, pero es exactamente lo que estamos viendo y proyectando fuera en nuestra sociedad, ¿no? Con exacto. esos ministros, con un exceso de celo, de preocupación, honesta desde su perspectiva, pero egoica al fin y al cabo, ¿vale? Por intentar protegernos a todos. ¿De qué? De nosotros mismos. Entonces no podemos culpar fuera, dependiendo de cada uno de su punto de vista, más o menos enrocado y polarizado, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo afuera es la misma dinámica que te está sucediendo a ti en tu cuerpo. Y esto es lo que el símbolo nos permite ver, todo ese juego de conexiones que hay entre el adentro y afuera, ¿no? Y entre las diferentes dimensiones.
A ver que aquí alguien nos escribió, May, dice, estoy desarrollando la simbología del tarot y la numerología. Me Me apasiona. está, me está apasionando. Siempre he estado en mí. Ahora me estoy abriendo a nuevos registros desde el corazón. Claro, Eh, es que es eso, es que esa es la clave, ¿no? Y seguramente a la mayoría que estáis aquí y a mucha gente en general, a mí me consta que muchos de la gente que me pide consulta ahora, como yo siempre pregunto si saben algo de astrología, ¿no? Para saber si hablar el mismo idioma, ¿no? Porque así puedo llevarlos a planos claro. más abstractos y es más divertido para mí, por lo menos, ¿no? Creo que para la gente también. Y entonces la mayoría de las personas me dicen, bueno, desde el confinamiento del año pasado he empezado a estudiar astrología. Y es brutal cuántas personas han empezado a interesarse por este lenguaje simbólico, ¿no? Y, por supuesto, como decías, el tarot, que ibas a mostrarnos una carta, Alejandra. Sí, al final me enrosqué hablando, pero ya no me acuerdo ni la carta que iba a mostrar. Era una carta que tiene que ver, veníamos hablando en ese momento de cómo los otros son espejos, ¿no? O Ujú. cómo también, entonces esta carta es, La del, ¿es el 4 de espadas? ¿O el 6 de no, espadas? O no es el cuatro de espadas, espera. la del Es espejo, que, ¿no? sí, es Sí, que la tenía sé acá. cuál Bueno, dices. si no aparece es porque no quiere ser revelada, porque la Yo vi tengo antes de empezar el programa y ahora la paso una a una y aquí estás. Es el 8 de espadas. el 8 de Y espadas, en sí. este tarot, que es el Light Sears, ¿no? Es una mujer, mire, es esa Sí. mujer que es esa mujer. Así es como se siente. Eso nos pasa muy a menudo, es como nos sentimos, ¿no? Nos sentimos así, como atados de mano, no podemos ver, no podemos ver otra cosa y los cuervos esos representan, las espadas representan las ideas, ¿no? Es el plano de la idea. Y entonces son esas ideas en las que quedamos atrapadas, ¿no? Atrapados. Mm. Y es precisamente cuando quedamos en el pensamiento, en la idea, en el plano de las ideas, es cuando realmente estamos atrapados. Nos sentimos atrapados porque estamos atrapados, pero esa no es la realidad. No quiere decir Mm. que eso es la verdad. Esa realidad la estamos creando desde la mente, ¿no? Porque Mm. eso, mire, eso es solamente un reflejo, eso es lo que estamos creando. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando estamos en esta situación que esta es la realidad en realidad. Pero al disociarnos, al dejar de sentir y conectar con el corazón, creamos esa otra realidad. Es el ego actuando, ¿no? Es cuando tú muchas veces hablas, ¿no? Que quedamos ahí atrapados en esa coraza del ego. Sí. Siguiendo con la misma carta, Exacto. ¿vale? Ella está desde arriba mirando al espejo. Entonces ahí está en la tercera idea, ¿no? Entonces este es el plano dual de las ideas polarizadas, donde está atrapada en sus creencias, pero tiene la posibilidad siempre de mirar, que todo solo es un juego de espejos, ¿no? Es la... Es eso. Entonces, mira, y además lo curioso es que la vi antes de empezar, ¿no? El tarot obviamente es un lenguaje que es mágico, como decías, el I Ching es muy complejo y es también, ¿no? Sí. O la cábala, pero no necesitamos ir a eso tampoco, ¿no? Porque Sí. en el día a día estamos constantemente viviendo esas situaciones. Aquí me viene a la cabeza una cosa, ¿no? Que hay, bueno, hay una mujer que se llama Ter, que es una youtuber española, que me encanta, Ter Cosmic Queen, también está por Instagram. Y tiene un vídeo que se llama Performance, o que es una performance o algo así, ¿no? Y ese vídeo para mí es brutal, es el mejor que tiene, ¿no? Entonces ella habla como de dos planos de existencia, el literal, que es el tridimensional tal y como lo conocemos, y un plano que es como el plano de la, ella lo llama el dadaísmo, la brujería no sé, es el plano y la magia, ¿no? El plano del símbolo. Entonces, desde el plano del símbolo, lo que haces es, por ejemplo, habla de Prince
como Prince se cambió a su nombre por temas discográficos a El Símbolo. Entonces es Ujú. un símbolo. Y entonces cuando le hacen una entrevista a Larry King y dice, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo te llaman tus amigos, no? Y claro, eso no tiene una respuesta directa, porque ese símbolo simboliza muchas cosas, ¿no? Como esa rebeldía contra las discográficas, como también un tema de no identificación, o sea, más de género más binario, ¿no? Cosas, y muchas más cosas, ¿no? Y claro, eso desde una vista tridimensional no se entiende. Pero para poder entender este plano mágico, simbólico, lo que necesitamos es sentir cada representación en su totalidad, al 100%, sin identificarte con ello, o sea, sentir y soltar. Es sentir una emoción y soltarla, sentir un símbolo y soltarlo, ¿no? Entonces, poder desarrollar a través de la sensibilidad este plano más simbólico, también creo que es súper importante, ¿no? A ver, dice, incluir el I Ching. Sí, y también lo que quería añadir aquí es el tema de cómo desde he abierto esto del performance para que podamos ver cómo, porque desde el punto de vista tridimensional, cuando se ven cosas como el tarot o la astrología o el I Ching, eh, no se ve como se ve todos estos lenguajes simbólicos desde aquí arriba, Ujú. ¿vale? Desde aquí hay personas incluso que pueden hacer cosas como tarot y astrología porque está muy tipificado, ¿vale? Entonces cogen un libro y empiezan A es A, B es B, C es C, ¿no? O sea, está como muy desarrollado y tipificado. Entonces dicen, es lógico. Es lógico y está más allá de la lógica. La gracia del lenguaje simbólico es poder operar desde este otro plano y poder utilizarlo para interpretar tú tu día a día mejor, para conectar tú con tus propias experiencias y emociones de manera mejor. Y no pasa por la mente, no pasa por un entendimiento racional, sino que pasa por un registro mucho más físico y mucho más sensible y mucho más experiencial e individual. Y ahí es donde entra un poco el tema de la intuición, ¿no? O sea, de conectar con tu propia intuición para poder tú mismo interpretar esos lenguajes simbólicos. ¿Que por qué se dan? Claro, desde el punto de vista tridimensional, racional, dices, brujería, magia, eso no puede ser. Y desde el punto de vista de aquí arriba dices, tío, qué corto eres, que no te estás enterando, que toda la existencia es fractal, todo está interconectado y gracias a estas cositas simbólicas tú puedes empezar a ver la realidad y cómo está interconectado todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando haces una tirada del tarot, em, no es magia ni tampoco es la magia de la persona que lo interpreta. No tiene nada que ver con la magia. Bueno, tiene que ver con la magia porque la vida es mágica en el sentido de que tenemos Bien. que descubrir que hay magia. Pero la magia es un nivel de realidad más complejo que tiene una lógica. Lo que pasa es que la mente tridimensional polarizada, bueno, malo, culpable, es incapaz de abarcarlo porque les supera con creces, ¿no? Entonces tenemos que salir de ese tipo de funcionamiento, subir a esa tercera idea, a ese plano más abstracto, más simbólico, para empezar a ver cómo se orquesta todo, ¿no? Entonces cuando haces una tirada al tarot o cualquier otra cosa, pero el tarot es un buen ejemplo para esto, ¿no? Caen unas cartas y no hay casualidad, nunca hay casualidad, nunca nada, no cae ni una hoja de un árbol por casualidad. O sea, no se cae un pájaro encima por Por casualidad. casualidad. Absolutamente, no hay casualidad, todo, todo. Tu gato no se escapa al tejado por casualidad. O sea, no hay nada que se mueva separado de nada. Cuando algo se mueve, todo lo demás también se está moviendo de acuerdo con esa cosa que se mueve. Pero esa cosa que se mueve no es la que inicia el movimiento. Ese movimiento es parte de algo mucho mayor que ya lleva su inercia evolutiva. Y estamos todos ahí metidos en esa inercia evolutiva, ensamblados, moviéndonos, encajados, y no somos incapaces de ver toda esa macroestructura con nuestra mente racional polarizada. Entonces, estos lenguajes
como las cartas, ¿no? Nos ayudan a poder ver más allá. Esta la he sacado sin nada, ¿eh? O sea, ya he abierto la Así, baraja. A poder ver más allá. Esta carta es muy de Sagitario, ¿no? Es bastos, es el mundo, el viaje, el ver más allá. claro, y esa carta tiene eso de me puedo quedar en esa zona de confort, que es ese pensamiento lógico, porque es lo que conocemos, es el más fácil, o salir a todo ese mundo, ¿no? Y vivir y cambiar la visión y sentir que cada día es mágico, cada Ujú. despertar es mágico, ¿no? Ese Y loco, la carta que hay debajo es el colgado, justamente, que debajo lo que tiene son runas, que es un lenguaje simbólico. Y esta carta habla de cambiar de perspectiva, de ir más lento, ¿vale? Y tal y como funcionan los símbolos, esto me lleva a otra vez al emperador y el maestro corazón, que por qué cree el maestro, perdón, el ministro, o sea, el emperador y el el ministro y el ministro, emperador. que intenta cuidar al emperador. ¿Por qué cree eso? Pues porque de pequeñitos no se nos respetaron nuestros ritmos. Entonces percibimos situaciones que eran demasiado intensas, demasiado fuertes, porque no pudimos adaptarnos a nuestra velocidad, a nuestra manera, a esas situaciones, ¿no? Por diferentes circunstancias que, bueno, da igual, ¿no? Pero no pudimos. Entonces, debido a esa falta de ritmo, lo que necesitamos aprender es Sí, paciencia, quietud, cambio de perspectiva, cambio de perspectiva. para poder Encontrarle transformarnos. La carta de transformación la pura. muerte. La carta de la muerte es esa transformación, es esa metamorfosis, ¿no? Sí, la muerte no como un fin, sino como parte de ese cambio, ¿no? Estamos, creo que por momentos nos movemos y somos verdaderos gusanos, ¿no? En que lo único importante, según en qué plano estemos Mm, analizando las cosas, podemos quedarnos ahí, ¿no? Y ser la mm, larva que solo piensa en alimentarse y es lo único importante, ¿no? Lo concreto, lo conocido, y todo eso, o entregarse a vivir ese cambio, ¿no? Pasar por esa crisálida y ese cambio para poder renacer y abrir las alas que todos tenemos y poder emprender ese vuelo, que es ese cambio totalmente de visión, ¿no? Y que es diario, es para el día a día. mm, mm. Sí, 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 sí. Eh, un poco, no sé cómo son los tiempos ni cómo vamos de tiempo, pero como estamos ahora ya en esta parte de la intuición y me quedó tan bonito esto y tan poético, me vino la idea del foro, ¿no? A lo mejor si nos quieres contar un poco de cómo es este foro, cómo puede acceder la gente también. Sí, pues nada, el foro Tu Intuición empieza el viernes, este viernes, día 3 y son 3 días, 3, 4 y 5. Entonces, sé que ahora hay muchísimas cosas online y hay como una sobresaturación, pero hemos querido poner simple, sencillo, para que nadie se abrume con esto. Entonces, por un lado, hay entrevistas, que tú eres una de las personas que yo entrevisté para el foro y hablamos de la intuición femenina y Femenina. el tarot. Y entonces las entrevistas son de 1 hora, hora y media aproximadamente cada una. Hay 12 entrevistas, ¿no? Entonces, estas entrevistas solo las pueden ver las personas que compran la entrada intuitiva, que está a 47 euros hoy y mañana. Ya pasado pasa a su precio normal, que son 65, creo que son. ¿Vale? Entonces, las personas que compran la entrada de pago van a poder ver todas estas entrevistas en Hotmart, es decir, tienen todo el tiempo del mundo para verlo, cuando quieran, todo ordenadito, van poniendo lo que ya han visto, pueden bajarse la aplicación al móvil, es súper cómodo, súper práctico, te lo pones cuando estás conduciendo en el coche o cuando estás tranquilamente, o sea que es muy fácil de consumir, digamos, y son solo 12, que no hemos querido saturar tampoco, ¿no? Y, por supuesto, van a tener también todo lo que tienen las personas que acceden a la entrada gratuita.
Entonces, ¿qué puedes ver con la entrada gratuita? Pues puedes ver los mini vídeos que hemos ido compartiendo todas estas 2 semanas, ¿no? Las videoperlas, que son una presentación a cada una de las entrevistas, que son presentaciones de entre 7 y 20 minutos, más o menos, cada una. Y estas estarán disponibles, están en abierto, puedes verlo en nuestros Instagrams, o sea, en el mío, en el de Mía, está en mi Facebook, en mi YouTube, hay una lista, y ahí están. Pero para las personas que se suscriben lo tienen ahí todo bien colocadito. Y también van a poder ver las 3 mesas redondas, que son 3 Zooms, que también estarán disponibles las grabaciones, pero para las personas que tienen la entrada gratuita, solo una semana disponible la grabación. Y para las personas que tienen la entrada intuitiva, que es la de 47 euros, podrán verlo cuando les apetezca y les dé la gana o puedan, ¿no? Entonces, creo que vale la pena y además para los que compran la entrada intuitiva, pueden acceder, hay como más de 20 recursos Ujú. entre meditaciones, PDFs, propuesta de talleres, etcétera. Hay como 20 recursos disponibles. Entonces, la verdad es que te llevas mucho, muy fácil de consumir y sin presión de tiempo si lo pagas, ¿no? Y también los audios, que puedes bajarte el audio al teléfono y escucharlo así, cuando paseas, o sea que, o cuando cocinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vale la pena la entrada intuitiva porque hay mucho más y dispones de todo el tiempo que quieras para consumirlo, ¿no? Para verlo. Consumirlo. Sí. Y luego, pues el tema de lo que vamos a hablar, pues es esto, ¿no? De la intuición, que es algo tan importante para esta época que empezamos, eh, que es una era donde vamos a necesitar ir más allá del lenguaje de la mente concreta y empezar a funcionar de forma mucho más conectada con nosotros, más sensible, más intuitiva. La intuición es como el centro de todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, si desarrollas tu intuición, conectas con el lenguaje simbólico, es más fácil estar en coherencia, estás conectado contigo y con lo que sientes, ¿no? Hablamos de la diferencia entre la intuición y el sospechar. A veces dicen, no, yo soy muy intuitiva, sé cuando algo malo va a pasar. Ahí no estás intuyendo el futuro, estás intuyendo el pasado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hablamos de todas las dimensiones de la intuición, incluyendo las relaciones, la alimentación, el subconsciente, con la astrología, el punto de vista del yoga, el mindfulness, el tercer ojo, la astrología, no sé, un montón de puntos de vista diferentes y muy ricos. Y creo que los ponentes, quizás sois gente menos conocida, pero yo creo que aportáis muchísimo valor a, a este tema que no está tan trillado, ¿no? Que no es un tema que esté tan comúnmente sobre la mesa, ¿no? Ujú. Y pues eso es lo que traemos. Bien, entonces, Guido, agradecerte de este momento, ha sido delicioso. Agradecerte también esta invitación a este foro. Bueno, invitarlos a todos y a todas para este foro, que ya falta nada, que a mí intuitivamente ya lo disfruto. No he visto nada sí, los mini vídeos, pero las entrevistas extensas de los demás ponentes, pero es algo que como que cuando las pienso, ya me trae una sensación así súper agradable. Entonces, eso es ese sentir intuitivo de conexión, ¿no? Creo que, como tú dices, no conozco a todos, los he ido a algunos conociendo, a otras y a algún otro sí, y son gente que tiene Muy linda. mucho, mucho para aportar, muy linda, porque aportan desde la Desde el corazón. experiencia, desde el corazón, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, si quieren nos seguimos viendo esos días. Guío, en cualquier momento estamos de vuelta aquí con algún otro Sí, tema de estos así sí, que nos sí. traigas. Y por cierto, podéis acceder a través del enlace de nuestras bios, tanto la mía Ah, como de la de es Alejandra. verdad. Sí, en Sí, las bios de las dos están los enlaces y es muy fácil porque
acceden por el enlace y enseguida te ponen entrada intuitiva, que es la de pago, o entrada gratuita, y ahí pueden elegir a ver cuál es la modalidad que mejor les venga, ¿no? Mm. Abrazo a todos y gracias a todas y a todos por acompañarnos en este rato, así espero Mm. que lo hayan disfrutado como nosotros.